¿Cómo estás, querida Estela? ¿Me ves? Te veo, ¿vos me ves? Sí, todo tranquilo, todo bien. Bueno, hola Mayerly, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has pasado? Bien, ando un poco resfriada. Yo también. Bueno, Mayerly, hoy es el Día de la Independencia acá en Argentina, por eso tengo mi escarapela, Ujú. pero no nos vamos a centrar en lo que pasa en Argentina, sino más en lo que sucede en Ecuador. Me encantaría que nos comentes qué sucedió en Ecuador durante más de una semana. Listo, querida Estela. Primero, saludar a todos los que nos están viendo, que creo que es varios de mis amigos y e igual de los tuyos. Más que nada, a ver, yo creo que en Ecuador, y te lo voy a contar de la manera más resumida posible, ya que fue un paro nacional que abarcó alrededor de 18 días, en donde se vivieron conflictos internos y externos, creo que de ambas partes, eh, por parte del gobierno y también por parte de un grupo conformado por el sector indígena aquí en el país, que viene a ser la CONAIE, ¿no? La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que básicamente todo este trama inicia el 13 de junio de este año, con 10 pedidos que hizo el líder de la CONAIE, que se llama Leonidas Diza, entre los cuales están cosas que al menos yo creería que es súper importante y lo destaco en este tema, la CONAIE, pese a que soy cercana al gobierno, porque siento que son temas que han afectado al país en general. Y, por ejemplo, el tema del precio de los combustibles, y siento que este tema también es a un nivel incluso de Latinoamérica, ¿no? El tema de congelar el precio de los combustibles. Te cuento un poco un antecedente que hubo. Nosotros en Ecuador tuvimos en el 2019 un paro nacional justamente por este tema del precio de los combustibles. Pese a que nos encontrábamos en un gobierno, la famosa época de transición, ¿no? Que se lo conoce después del correísmo, hubo 4 años en donde su sucesor, llamado Lenín Moreno, también miembro de su partido, asumió la presidencia del Ecuador, pero después se disuelve por una posible traición. Más o menos en el 2019, Lenín Moreno quitó el subsidio a los combustibles y esto enfureció a la mayoría de la población, específicamente al sector indígena, ya que son los principales productores de varios alimentos de primera necesidad. Incluso hubo un paro nacional en el 2019 que duró 10 días, inició el 3 de octubre y terminó con un supuesto diálogo que terminó con la declinación de este decreto. Entonces yo creo que esto es importante analizarlo porque fue un antecedente que tomó fuerza tanto al sector indígena porque el paro nacional fue tan grande que el gobierno retrocedió de su decreto, ¿ok? Entonces ahora nos trasladamos de nuevo a este año, en donde hubo 10 pedidos, en donde, por ejemplo, están como principal tema el de los combustibles, también está la moratoria de deudas en la banca pública. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente ellos pedían que durante un año el gobierno pueda darles plazo un año al sector indígena para que puedan pagar sus deudas, pero además puedan acceder a créditos sin que tengan las consecuencias de embargos, por ejemplo, de terrenos, vehículos, casas. También hay, por ejemplo, el tema de los precios justos a nivel de país, que fue otro de los temas sumamente importantes, que, por ejemplo, los productos de primera necesidad comenzaron a subir muy fuerte, como por ejemplo el tema del gas, de los huevos, la leche, el aceite, entre otras cosas. Entonces la gente ya no podía comprar como compraba anteriormente. El tema de empleo, también incluso hay algo que a mí me parece súper como destacable y es el sistema de salud pública, ya que aquí en el Ecuador nosotros atravesamos una fuerte crisis que es la falta de abastecimiento de medicinas en los hospitales, ya que años atrás, en gobiernos anteriores, nosotros hemos tenido severos problemas de corrupción justamente en los hospitales y en el área de salud, ya que los mismos dirigentes excorreístas que eh, se aprovecharon de toda la situación y gracias a la corrupción y todos estos temas,
hay una falta de abastecimiento terrible en el Ecuador al tema de los combustibles. Por ende, inicia todo este pedido, ¿no? Inicia el 13 de junio. Justamente tú y yo nos encontrábamos en Colombia, no sé si recordarás. Entonces, inicia todo esto como una convocatoria Que a hago nivel una, nacional. ahí con el tema de Colombia, muy hermoso encuentro, la verdad. Ujú. Los que, supongo que los que están no sé, nos están viendo, son tus amistades, algunos de acá de Pro Libertad, Salta, o de otras partes del país, pero quiero comentarles que nosotras participamos de un encuentro en Colombia de la Konrad Adenauer, una de los pocos becados, así decirlo, o seleccionados, donde fuimos a hacer algo de formación política, es decir, nos fuimos a formar para poder aportar no solamente a nuestro país, sino a nuestros partidos, y de esa manera poder crecer, pero en conjunto, en unidad. Lo más lindo es que conocimos gente de toda Latinoamérica, chicos grandiosos, maravillosos. Bueno, Guacho, Washington, que también es También a del Ecuador. Washington. Ujú. Sí, de hecho, Este, me pareció súper importante porque creo que nos dimos cuenta también que las necesidades que nuestros países atraviesan en este aspecto no es solo en nuestros países, sino es a nivel de Latinoamérica, como nosotros lo llamábamos al diplomado que era partidos conectados, y es justamente porque Latinoamérica creería que a nivel social, a nivel incluso político, por las ideologías que se van llevando en cada uno de ellos, también comparten este tipo de similitudes. Entonces, igual me pareció una experiencia súper buena, súper chévere, conocimos mucha gente y a la final aprendimos también sobre democracia, sobre cómo mejorar el tema de nuestros partidos y justamente qué hacer en este tipo de cosas y situaciones que han estado pasando, al menos acá en mi país, en Ecuador. Igual en el tema de Argentina, igual celebrando, sí vi en tus estados el tema de la independencia. Pero bueno, básicamente continuó el paro. Esa semana en la que nosotros estuvimos, el sector indígena por lo general vive en las zonas rurales del país, entonces todos se comenzaron a concentrar en lo que es la capital, que es Quito, y comenzaron a llegar. Y ahí comienza, yo creería que la distorsión y creo que también de ambas partes, ¿no? Tanto del gobierno como del sector indígena, ya que comienza este como choque, se podría decir, entre lo que se llama como democracia. Nosotros tenemos constitucionalizado el derecho a la resistencia en nuestra constitución, pero por otro lado, ¿hasta qué punto se puede como abarcar este tema del derecho a manifestarse? Entonces, comienza el paro, pero después comienza ya un límite, tanto entre la una parte y la otra parte. La parte del gobierno, que es donde yo soy un poco más cercana, el tema, por ejemplo, de la comunicación es un tema y un error que lamentablemente cometimos y ahora y yo creo que incluso parte de la política es también saber aceptar los errores que como gobierno también estamos ejecutando y poder mejorarlo. El tema de la comunicación política entre ciudadanía y slash gobierno fue terrible, analizando incluso que nosotros estamos atravesando recién un proceso político de cambio, ¿no? Y no me refiero a cambio de que vamos a ayudar a la gente, ni mucho menos, me refiero a un cambio ideológico. Nosotros vivimos 14 años con un gobierno de izquierda que fue sumamente imposible. Creíamos todos acabar con este gobierno. Finalmente cambiamos a esta ideología centro-derecha, que viene a ser el movimiento Creo, y comienza todo este tema. Entonces, las personas comienzan a llegar a Quito y ahí realmente comienza todo como, yo creería que se cambió la idea de el paro nacional de estos 10 pedidos que te los comenté anteriormente y comienza ya a pasar el límite en temas ya incluso de vandalismo. El mismo presidente de la CONAIE admitió que dentro de sus filas de manifestantes hubo mucha gente infiltrada que realmente cometían actos vandálicos. Sacaron muchas cosas de las calles, rompieron casas, o sea, había muchas informaciones en donde decían que los manifestantes pedían a los mismos vendedores ambulantes y a las personas que tenían sus puestos de comida
que salgan a protestar, caso contrario les saqueaban absolutamente todos sus alimentos y todas las cosas que vendían. Una cosa terrible. Por ende, el gobierno tuvo que llamar al diálogo y lo hicieron en 3 ocasiones. El gobierno estuvo al frente de un posible diálogo entre la CONAIE para escucharlos y saber qué se puede hacer, pero los dirigentes de la CONAIE realmente no querían no es que ceder, sino no querían el diálogo, querían realmente que se les cumplan los 10 puntos porque ellos manifestaban que no eran escuchados por el gobierno. Entonces esto comenzó ya a ir a gran escala y abro aquí un paréntesis. Nosotros hace 2 meses, me parece, se aprobó una nueva ley que es la ley del uso progresivo de la fuerza, que básicamente es como un mecanismo de defensa para las fuerzas públicas del Estado, en este caso para policías y militares. Por ende, el gobierno no iba a retroceder en el tema del diálogo, sin embargo, tampoco iba a dejar que la ciudad se convierta en un caos, porque fue terrible. O sea, Estela realmente fue una cosa sumamente fuerte. Tuvieron que cerrar las escuelas, volvieron los niños de clases virtuales, los trabajos igual se convirtieron en teletrabajos, las personas no podían salir porque afuera estaban los manifestantes. Y pese a que yo respeto mucho el tema de que se manifiesten y demuestren su inconformidad con el gobierno, como te digo, hay un punto en donde ya se sobrepasa este tema de la manifestación social y se procede ya a un acto de delincuencia incluso, ¿no? Porque se registraron varios asaltos, varios robos de las personas. Hubo un caso incluso súper importante que es el caso de Marta Yambay, que era una viejita que vendía en su puestito cositas, normal. En el día 11, me parece, de la manifestación, todos los manifestantes llegaron y le hicieron mal, todo le rayaron el puesto, le botaron el puesto, le robaron sus cosas y fue terrible. Entonces, ¿hasta qué punto llegó todo este tema de la manifestación? Por ende, el gobierno hizo un nuevo llamado ya a la unidad, incluso a la paz, porque ya estaba pasando este tema. Sin embargo, se llega ya como que se ve la esperanza, pero después resalta el tema del verdadero, entre comillas, como motivo del paro nacional con una petición de destitución del presidente por parte del legislativo por una figura conocida como la muerte cruzada, que básicamente la muerte cruzada es que tanto el legislativo como el ejecutivo pueden pedir la disolución de alguno de los dos poderes o pueden pedir la disolución de los dos poderes del Estado, tanto del ejecutivo para... ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Se llama muerte cruzada aquí en el Ecuador. Igual, en donde, por ejemplo, en la parte del ejecutivo, es decir, el presidente podría emitir un decreto en donde disuelve a la Asamblea Nacional, lo que se conoce en el resto de Latinoamérica como la Cámara de Diputados o los congresistas. Pero en cambio del legislativo se lo hace por medio de una votación. Entonces, por medio de la oposición principal del gobierno de Guillermo Lasso, que son los los correístas, miembros del ex gobierno de izquierda que te hablaba, se hizo una petición de la destitución de Guillermo Lasso y el país, de lo que estaba como acá ya llegando a las esperanzas de que se arregle todo, volvió a bajarse. Porque ahora ya ni siquiera estábamos solo hablando de un paro nacional y una crisis social, sino también de qué va a pasar con nuestro presidente. Entonces, fue un caos igual. La gente estaba realmente dividida y no lo hablo en el tema solo político, sino incluso en que hubo discursos de odio tanto de las unas partes y con la otra, ¿no? Entonces, duró 3 días, duró el tema de la votación de la destitución del presidente. Finalmente no se logró destituir a Guillermo Lasso, pero hubo como una votación mayoritaria que también se preocupa. O sea, nosotros como gobierno también estamos preocupados, ya que hubo 80 votos para la destitución del presidente. Nosotros tenemos 137 asambleístas, de los cuales 80 votaron para que se vaya, y necesitaban 92 mínimo para que se pueda ejercer la destitución. Y ahora te hago una consulta con esos 80 votos. ¿80 votos de personas del correísmo o hubo 80 votos de ustedes, de su partido?
No, lo que pasa es que, a ver, la Asamblea Nacional se conforma por varios partidos políticos de varias ideologías, entre los cuales está, creo que nosotros tenemos 12. Nosotros no tenemos mayoría parlamentaria, cosa que también ha sido súper complicado para Guillermo Lazo, ya que no ha tenido en el legislativo también como un buen diálogo con las personas de la oposición. Y quien las bancadas que tienen más integrantes dentro de la Asamblea Nacional ha sido como primer punto el movimiento Pachacuti, que es el movimiento indígena, justamente. Por otro lado, segundo lugar, se tiene la Izquierda Democrática, que también tiene mayoría parlamentaria, y tercer lugar, UNES, que viene a ser el nuevo partido instaurado por el correísmo, que vendría a ser la oposición principal de Guillermo Lazo. Pese a eso, entre todos esos partidos, se votó y se llegó a 80 votos en contra, o sea, a favor, mejor dicho, para la destitución de Guillermo, cuando necesitaban 92. Pese a eso, nosotros como gobierno nos preocupamos porque 80 votos y que estemos a 12 votos de llegar a una destitución del presidente es realmente grave. Entonces, se tiene que hacer algo al respecto. Una vez ya con el presidente instaurado nuevamente en el cargo y en el poder, se vuelve a llamar al diálogo porque realmente el caos era inevitable. O sea, la gente ya no sabía qué hacer. El mismo Leonidas Issa, como siento que se le salió todo en las manos, trató de volver a unir a las personas, pero era imposible. Incluso hubo muchas peleas a nivel de redes sociales de que no, es que la manifestación es importante, y no, incluso hablaban del famoso privilegio, ¿no? Que tú hablas del privilegio porque no entiendes al sector indígena, pero ahí te vas a otro debate de qué realmente es el privilegio, qué realmente también es incluso el vivir dentro del privilegio, o también qué es vivir desde la lucha social. Entonces, comienza a abarcarse un montón de cosas. Finalmente, después de 18 días ya de paro nacional, comienza el primer diálogo, ya entre y los delegados de gobierno, pero también con, bueno, inicia entonces ya el primer diálogo entre el gobierno nacional y lo que vendría a ser ya el grupo indígena, que viene a ser conformado por la CONAIE, ¿no? Inicia, pero bajo un pacto mutuo, se podría decir, que era la no violencia, porque durante estos 18 días de paros nacionales incluso, comenzó todo el tema de las muertes. Hubo en total alrededor de 7 muertes, tanto en tema de manifestantes, aunque también hubo muertes en el sector de las fuerzas públicas, como era, por ejemplo, el tema de los policías y el tema de militares. Entonces, fue terrible porque igual las bases de este pacto para ya lograr la paz entre las dos personas, básicamente era la no violencia, que por un lado el gobierno no ejerza su violencia o todo el rango de fuerza policial y militar que se podía dar, pero por otro lado la CONAIE aceptaba y pedía a sus manifestantes que no acudan ya a actos ni vandálicos, ni tampoco que acudan con violencia al tema de la manifestación, sino que más bien se haga una manifestación sumamente pacífica. ¿Qué pasó? Que en el primer día, perdón, en el primer diálogo ya comenzó todo el tema de hablar y de decir que a qué se quieren llegar, pero en la madrugada de este primer día de diálogo, después de que ya habían hablado, un grupo de manifestantes ataca un convoy de militares y lo destruye, teniendo como consecuencia la muerte de uno de los tenientes coroneles, me parece, y 12 heridos. Por ende, el mismo pacto que ya se había hecho tanto entre el gobierno y con la CONAIE se acababa de romper, y el presidente toma la decisión de básicamente suspender el diálogo. Y igual, vuelvo e insisto, toda la esperanza que el Ecuador tenía, porque realmente era ya un campo de guerra, ni siquiera un tema ya de manifestación ni luchas sociales, sino ya era un sector estratégico de guerra entre manifestantes versus gobierno, se volvió peor. Entonces, el gobierno suspendió el diálogo y ahora sí, y Leonidas Issa vuelve y convoca
al diálogo por este tipo de cosas que él ya no puede controlar, pero tampoco el gobierno puede controlar. Se duró 2 días y lo que se decidió fue cambiar de mediador, porque estaban haciendo una especie de mediación. En un principio, en este primer diálogo que te dije, medió el presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, se demostró la falta de imparcialidad en este señor porque en la destitución del presidente, él votó a favor de la destitución del presidente. Entonces, no hubo una falta de imparcialidad, por ende lo cambiaron y quien asumió ya como la mediación en general fue la iglesia, teniendo como mediador al presidente de la iglesia episcopal, o sea, de la iglesia episcopal de aquí. Entonces, cambia todo este tema y ya comienza un nuevo diálogo. Hay algo que me olvidé de comentarte, que en el proceso de destitución de Guillermo Lasso hubo incluso muchas irregularidades. Se comprobó y ahorita está en proceso, ya ingresado en fiscalía, sobre un posible hackeo que se hizo a los curules electrónicos de los asambleístas, de 4 asambleístas, que ellos votaban que no y el sistema les irradiaba que sí querían que se vaya el presidente. Entonces, ahorita se está investigando justamente sobre estos temas, sobre el posible hackeo que te comento. Entonces, al final, el 29 de junio, llegaron ya y se instauró de nuevo un diálogo ya entre las dos partes, tanto CONAIE como gobierno, y ya al final duró 2 días este acuerdo y el 30 de junio firman el acuerdo de paz entre estas dos partes, teniendo como punto principal el precio de los combustibles. En un inicio, Guillermo Lasso, con todo este tema de la crisis social, bajó 10 centavos al sistema de los combustibles. El combustible alrededor estaba costando entre 2.50, me parece, el diésel, y 1.90 el extra, básicamente. Guillermo Lasso bajó 10 centavos al precio, a este precio, para que las personas puedan tener una forma ahorrativa de gastar en el tema de los combustibles. Pese a eso, en este diálogo que se hizo con la CONAIE, se pactó bajar 15 centavos, ya no 10, sino 15. Entonces, en este caso se firma el acuerdo de paz y respecto a los 10 puntos, incluso hay algo que también me olvidé de contarte, que fue el tema de salud pública, se declaró en emergencia. Ahorita nuestro sistema de salud pública está en emergencia y ya se están tomando las medidas necesarias para ya acudir específicamente al sistema de salud del Ecuador. Y finalmente, en el resto de puntos, la CONAIE con el gobierno quedaron en hacer mesas técnicas, aunque la CONAIE requiere y está exigiendo hacer mesas más bien temáticas, en donde tanto el gobierno como la CONAIE puedan llegar a acuerdos, pero esto ya sería a puerta cerrada, porque ya, ya fue televisado este tema del diálogo, duraron horas y horas, pero estas mesas que se van a dar paulatinamente en estos meses, los señores de la CONAIE prevén que todos los 10 puntos se logren aclarar en un periodo de 90 días, aunque el gobierno está pausado y está igual abierto al diálogo. Entonces, básicamente eso te podría como contar de todo lo que pasó. Bueno, fuerte, ¿no? Fuerte lo que ocurrió. Yo te hago una pregunta porque acá hay una duda. En Argentina dicen, bueno, pero ¿cómo se maneja, cómo es el sistema monetario del Ecuador? ¿Qué moneda es la que utilizan? ¿Por qué la utilizan? Entonces, porque pasa que acá en Argentina, primero, se supo casi nada de lo que ocurrió en el Ecuador. Y segundo, lo que se supo era en contra del mismo presidente, Ujú. justamente porque nuestro presidente actual es de otra tendencia política o está al frente de la, viste, está frente a la vereda de lo que viene siendo el banquero, como le llaman, que ahí fue que en Colombia me enteré que le llaman el banquero. Entonces no sé si también nos podrías comentar acerca del tema de la moneda. Claro, bueno, y gracias por esa pregunta, porque bueno, ella abarca un montón de cosas, incluso en el tema ideológico, político, slash económico. Nosotros en el Ecuador manejamos lo que es el dólar, pero este proceso de dolarización fue sumamente complejo. Básicamente nosotros
manejábamos antes nuestra propia moneda, que era conocida como el sucre, que básicamente comenzó gracias a la inestabilidad política que hubo. Nosotros en los años 90 tuvimos 10 presidentes en 10 años, no llegaba ni uno a cumplir el periodo. Incluso nosotros teníamos un presidente que no sé si recordarás que lo decían y lo compararon en Colombia con con quien era Rodolfo Hernández en ese tiempo en Colombia, que lo decían el loco. Básicamente así, un presidente que incluso duró 6 meses en el poder, fue terrible. Entonces, básicamente, en los años 90 el partido que como manejaba o estaba en el top 10 del Ecuador en tema de democracia fue la democracia cristiana, el partido y la ideología que yo manejo, básicamente, en donde sus fuentes eran centro derecha, pero era un centro humanista, ¿no? Aquí nos olvidábamos de las banderas y las ideologías extremas, sino justamente nos preocupábamos por el tema de la sociedad, o sea, sin importar si son ricos y pobres. Pero, este partido político tuvo gran realce, como te digo, en los años 90 y tuvimos grandes presidentes como lo fue Osvaldo Hurtado, el propio Yamil Maguad, que es un personaje súper importante, que ya te voy a hablar en el tema económico, que básicamente llegaron al poder. Justamente en el año de 1999 comienza y asume, bueno, ya estaba en el poder Yamil Maguad, que fue igual presidente de la democracia cristiana aquí en el Ecuador, y él asume la presidencia de la República. Sin embargo, hubo una nueva ley, que había la ley monetaria, me parece que se llamaba, en donde había una crisis de corrupción sumamente fuerte en el tema de los bancos, porque los bancos, como no tenían un control específico, asumían a su manera como el sistema monetario del país. Entonces, en este caso, primero, Yamil Maguad decreta el famoso feriado bancario. ¿Qué es el feriado bancario? Durante 4 días, Guillermo Lasso cerró los bancos y congeló todo lo que estaba en los bancos, justamente porque le habían llegado rumores de que los banqueros, como se les conoce, o los dueños de los bancos, se estaban robando el dinero y estaban poniendo en acciones que eran a sus familiares, por ejemplo, a hijos, a sobrinos, se robaban la plata de los bancos y ponían a nombre de sus hijos. Ojo, esto no tiene nada que ver con Guillermo Lasso, por si acaso. Pero en este tiempo se congela y se hace el feriado bancario durante 4 días, en donde el presidente negocia con el Banco Mundial y el Banco Mundial le pone 2 opciones. Le dice, te dejamos con el sucre, que tú sigas, pero el nivel de inflación era terrible aquí en el Ecuador del sucre, o si no, te proponemos hacer un cambio de moneda y tú nos pones, como para solventar las deudas que tiene el Ecuador, te ponemos un costo proporcional que va a equivaler a $1. En ese tiempo se puso como dato o como la proporción de la moneda en sucre para que te den $1 era alrededor de 25.000 sucres, que en ese tiempo era mucho, ¿ok? Por el tema de la inflación. Pero fue una decisión sumamente importante, yo creería que aquí en el Ecuador, pese a que en ese tiempo generó un caos estratosférico, la gente después de esos 4 días de feriado bancario se vuelven a abrir los bancos y finalmente les dicen, no, ya no tenemos el sucre, va a salir una nueva moneda que se llama el dólar, que por 25.000 sucres que tú tenías en el banco te daban $1. Y había gente que había ahorrado toda su vida 50.000 sucres, 25.000 sucres, y que te den $2, por eso era terrible. Entonces, hubo mucha crisis en ese tiempo, incluso en el año 2000 hubo la famosa ola migratoria a España por este tema. Muchos ecuatorianos migraron al exterior porque se quedaron en quiebra, absolutamente todos. Algunos bancos incluso cerraron. Entonces, básicamente, este proceso de dolarización fue súper importante porque incluso 20 años después, o sea, es decir, en el 2020 se hizo un análisis de cómo la dolarización cambió al Ecuador, porque económicamente nos volvimos más estables, justamente por el tema de que la moneda del dólar no es que se infle demasiado, porque nosotros dependemos obviamente de Estados Unidos en tema económico. Sin embargo, se hizo el análisis y se llegó a los resultados de que se tiene una muy buena expectativa del dólar
Si no, si nos hubiéramos, mejor dicho, quedado con el Sucre, hubiéramos sido peor que Venezuela. O sea, en análisis de economistas, la moneda se hubiera inflado hasta un nivel estratosférico. Entonces, básicamente esto fue súper importante y ahí sí vengo y meto al gobierno en este tema. Guillermo Lasso fue parte de la democracia cristiana, que después de este tema del feriado bancario, la democracia cristiana se extinguió en el Ecuador. La gente ya no quería, fueron perseguidos políticos, incluso por los mismos ciudadanos. Entonces, el propio Yamil Mawad fue exiliado a Estados Unidos. Actualmente él vive en Boston y me parece que es profesor en Harvard. Y él sacó un libro el año anterior en donde él explica las razones, porque mucha gente, y vuelvo al tema de la comunicación, creo que es muy importante entre gobierno y ciudadano comunicar a la gente por qué se toman ese tipo de decisiones, cosa que muchos gobiernos actualmente en el Ecuador han fallado demasiado. La gente no entendía por qué se cambió la moneda, no entendía que estábamos en un sistema económico sumamente inflado y que si nos quedábamos con el sucre, pese a tener autonomía monetaria, no teníamos cómo abastecernos. Entonces, básicamente, así te podría contar eso. Guillermo Lazo lo conocen como banquero, porque él asumió y compró las acciones de uno de los bancos que es como muy conocido acá en el Ecuador, que es el Banco de Guayaquil. Él fue el principal accionista, pero él compró las acciones desde el 2004, es decir, ya había pasado todo este tema, desde el 2004 y terminó y renunció a sus acciones y las vendió en el año 2011, justamente para lanzarse a la política, que es en el 2012 nace el movimiento Creo, en donde recoge muchos exdemócratas cristianos y vuelve a surgir un movimiento. Pese a eso, la ciudadanía, como no tiene conocimiento de este tema histórico, lo asumen con el banquero y que él estuvo involucrado, entre comillas, en el tema del feriado bancario. Entonces, es un tema y una falta de comunicación terrible, es un súper malentendido que nos cuesta mucho explicarlo a una persona. Qué bárbaro. Che, y te hago otra consulta. Acá tenemos una parte de la población que dice, los ecuatorianos detestan el dólar. Uh-huh. ¿Es cierto? Yo te diría que no, no, pero por una parte te podría decir que, como te digo anteriormente, la gente extraña tener su propia moneda. Sin embargo, a un nivel económico, mantener tu propia moneda es sumamente complicado. Gracias, porque obviamente tú sabes que la moneda como que se establece o se mantiene firme a varias crisis, ¿no? Tanto políticas como sociales, económicas, cuánta gente vive ahí, pero lamentablemente nosotros ahorita no podríamos asumir una nueva moneda, si bien la gente sí extraña tener su propia moneda y muchos de ellos, y tal vez lo que tú has escuchado, puede referirse al hecho de que sí, o sea, nosotros dependemos del primer mundo en tema económico. Sin embargo, yo creo que el dólar nos ha ayudado mucho a mantener la estabilidad, al menos de manera económica aquí en el Ecuador. Por ejemplo, el dólar sí ha causado como varias repercusiones, creería que malas, en el hecho de que nosotros somos uno de los países más caros, ¿no? Justamente porque tenemos una moneda cara. Entonces, los precios aquí, y yo me emocionaba mucho en Colombia, porque por ejemplo en Colombia es sumamente barato todo, ¿no? Y acá en Ecuador no. Por ejemplo, aquí un pantalón te Bueno, cuesta $30, allá te cuesta 10, te cuesta 15. Entonces, sí es como sumamente complicado. Tal vez por eso podría decir que es un tema malo. Sin embargo, a largo plazo, el dólar, al menos en Ecuador, ha mejorado mucho la estabilidad económica en lo que concierne, incluso en el tema del riesgo país. O sea, y ahí también involucran temas sumamente ideológicos, y me meto mucho el tema de ideología porque hemos pasado, como te dije, de una parte de izquierda, de un gobierno de izquierda que estuvo 15 años, 14 años en el poder, y pasamos después a una ideología de derecha, ¿no? Pero en este caso, incluso cuando Guillermo Lasso fue electo presidente, el riesgo país bajó 600 puntos. Y con eso te digo todo, porque las inversiones, y él decía en su plan de campaña que él apoyaba la inversión extranjera, entonces la gente comenzaba a venir y el mundo comenzaba a mirar con buena racha al Ecuador,
Sin embargo, después de este tema, como te dije, el paro y la crisis social, aún no logramos recuperarnos. A nivel económico, nosotros tenemos una pérdida de alrededor de $1.000 millones, tanto en sector de transporte, en sector turístico, nos afectó realmente terrible. Entonces, yo creo que también es súper importante ese tema. Sin embargo, se prevé que al menos en este segundo periodo del 2022 logremos recuperar un poco, y Guillermo Lazo en el sector político ya ha comenzado a hacer cambios, como lo que sería el cambio de su propio gabinete. Eso fue también un tema súper complicado, porque en el paro también hubo 3 voceros, que fueron 3 ministros, y al final el resto se fue. O sea, estuvo en sus casas bien, todo. Por ende hubo una crisis de gabinete y el presidente optó por cambiar a varios de los principales ministros que no se pronunciaron o no lograron solventar las dudas, entre los que estuvieron la ministra de Salud, como te dije, para el tema de la emergencia de salud en hospitales. Lo cambiaron al de transporte, al de vivienda, al de obras públicas, se les pidió la renuncia. Incluso hay un ministerio, nosotros tenemos un ministerio especializado en tema de indígenas y en tema de movimientos inclusivos, también le pidieron la renuncia. Entonces, porque no supo cómo llegar a un diálogo con el tema indígena. Entonces, básicamente eso es lo que se está ahorita pactando en el tema del paro, y no sé realmente en el sector económico si todo el mundo odia el dólar, yo creía que no, pero te podría decir que sí, que Ecuador es uno de los países caros con respecto a la moneda. Bueno, te quería hacer un comentario allí. A vos te parecía todo re barato, a mí me parecía todo re costoso. Todo eso. Hoy, el Día de la Independencia, se hizo una manifestación a nivel nacional para exigirle la renuncia a la vicepresidente Cristina Kirchner. Cristina Fernández Kirchner, no sé si la conoces. Sí, Supongo que es sí. muy conocida a nivel Latinoamérica. Sí, es una delincuente que tenemos como vicepresidente. Ujú. Por no decir otras palabras más feas, ella es la que maneja a nuestro presidente. Ella es Claro, la que dicta obviamente. todo y es terrible. Claro, y viniendo también de un legado, me parece que igual su esposo estuvo en el poder, si no me equivoco, o uno de sus Sí. familiares. No, su esposo y tuvo una muerte medio extraña. Igual escuchaste alguna vez del fiscal Nisman, eh, Sí, me porque contaste, sí misma me contaste la estaba historia. investigando exactamente una causa donde ella estaba involucrada. Bueno, la- el que ella ve, no sé, de repente le pasa algo, le sucede algo. En Ecuador pasó algo igual, te podría decir. Pasó lo mismo. Y en el gobierno de Correa, igual pasó lo mismo con un coronel de la policía. Eh, Correa compró unos helicópteros del gobierno, compró un avión presidencial, entre muchas otras cosas ¿Y re con qué plata innecesarias. compró? Ahí te va el hecho. Y, y se lo conoce como el narcocorreísmo, porque básicamente nosotros, incluso ahorita, tenemos una crisis de inseguridad aquí en el Ecuador sumamente fuerte, sumamente terrible, que es como la consecuencia de los pactos o arreglos que tuvo el anterior gobierno, que están saliendo recién, solo que la gente ahora lo culpa a Guillermo y lo dice que él no sabe administrar, porque obviamente el anterior gobierno lo tenía por debajo negociado. Básicamente se compró con sobreprecio la mayoría de cosas, de actos de corrupción que lo hizo Correa, era comprar con sobreprecio y se robaba el restante de lo que le devolvían. Entonces era terrible los problemas de corrupción que se tuvo. Sin embargo, el coronel de la policía, no recuerdo su nombre, pero un coronel de la policía denunció este tipo de cosas y denunció que el gobierno estaba como solventando financieramente estos temas a raíz de los narcotraficantes. Pasó 2 semanas, el coronel apareció muerto cerca de las pistas en donde residían los helicópteros que estaban ahí. Entonces, siento que también es una tendencia mucho de los de izquierda, el hecho de desaparecer mucho a las personas en este tema, ¿no?
Pero Yo no dije igual, que ellos hayan desaparecido, yo dije que claro. se desaparecen. Claro, ahora que sean ellos se queda en un misterio, ¿no? Pero por ahí va. El punto es que Sí. sí, acá en Ecuador igual vivimos una crisis sumamente fuerte y Correa persiguió políticamente a sus opositores de una manera full fuerte. Por ejemplo, hubo incluso, yo estudio Derecho y hay un caso que es el caso de Diario El Universo y otro del diario La Hora, en donde ellos publicaron en contra del gobierno y el gobierno actuó y los contrademandó por el derecho al honor. Igual casi cierran el diario, los dos periódicos casi cierran, tumbaron un montón de cadenas de televisión justamente porque no se les permitía hablar en contra del gobierno, un tema full complicado. O sea, realmente se podría enumerar las cosas que hizo Correa. Sin embargo, yo creo que pese a que Correa hizo muchas cosas más, yo te podría decir que es una de las personas más astutas de que ha tenido el Ecuador en este aspecto. Y no porque ha hecho cosas, incluso hubo mucha gente que dice como que aunque robó, pero hizo obras. Siempre se dice acá en el Ecuador como sí robó, pero Acá estuvo. también se dice mucho. Exacto. Hizo Entonces, tal cosa mal, pero bueno, vamos a pero apoyarlo. exacto. Entonces, realmente Correa se apegó mucho a la clase menos privilegiada, a la clase vulnerable, que alrededor aquí en el Ecuador es más del 50%, eh, y es sumamente complicado. Sin embargo, él logró persuadir estas personas que hasta el día de hoy, 14 años después, puedes ver todavía gente que mata, muere y lo que sea por el gobierno de izquierda de Correa, porque toda su vida les dieron todo, que las personas ahora quieren que siga esta línea, básicamente. Y cuando hubo este cambio de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha, llega Guillermo y les dice, ok, les vamos a dar los mecanismos para que ustedes puedan acceder al empleo, puedan acceder a la educación, pero que tú puedas hacerlo, no que el gobierno te dé. Finalmente comienza esta conmoción porque las personas no estaban de acuerdo con eso y comienza este choque, ¿no? De no, es que el gobierno no sirve y que no sé. Entonces, hay cosas que realmente sí se podrían aceptar que como gobierno se hizo mal, se ha hecho mal y creo que fue en este tema del paro nacional algo sumamente importante, como escuchar al pueblo, realmente se sintió como el pueblo estaba resentido con el gobierno por un lado social, pero también que los mismos poderes estaban resentidos con el gobierno, que era el legislativo, con el tema de la muerte cruzada. Sin embargo, también es importante destacar que también fue una elección, creería, para los dos. Nadie ganó aquí. Entonces, se continúa trabajando y se continúa haciendo lo posible. El Guachito también está viendo ahorita el directo, que ya lo vi. No sé si Guacho te puedes unir, pero básicamente eso, mi querida Estela. Ahí lo invité, veamos si se Qué suma. lindo ¿Qué saludarles, qué tal? lindo este espacio. ¿Qué tal, Guachito? ¿Cómo Sí. estás? Muy bien, Maggie querida, Estela, qué hermoso poder saludarles una noche de Yo sábado. pensé que eso era hermoso. También, también. No, ¿Cómo están? igualmente. Eh, andamos bien, engripados, por lo que Sí. puedes ver. Pero, pero bueno, acá andamos terminando de una manifestación que hubo a nivel nacional. Y ahora con este conversatorio con Maggi, estábamos hablando de lo que sucedió en el Ecuador. Ahora también me gustaría que nos comentes lo que, lo que hiciste como, creo que sos coordinador, secretario nacional, algo así, ¿no? Del movimiento Creo. Quiero que nos comentes porque he visto muchos viajes y creo que eso va de la mano con todo lo que ocurrió, con todo lo que ha ocurrido en Ecuador. Les mando un abrazo grande a los que se van sumando, a Carlitos Arzosa, a Mario, a Yair, a Danielita, a que son algunos conocidos. Y sí, bueno, ahorita yo estoy trabajando en el MIES, mi querida Estelita, que es el Ministerio de Inclusión aquí en la República del Ecuador, que es un ministerio lindísimo. Trabajamos por sobre todo con
los ecuatorianos más vulnerables que se encuentran en la línea de pobreza y de vulnerabilidad. Entonces, es un trabajo lindísimo. Sin duda, después del paro, y muy acertado lo que dijo Maggie, sí fue un remesón, sí fue un sentido de, a ver, enfoquémonos, aquí hay este grupo social que está demandando cosas nuevas y es importante que, claro, nosotros como gobierno y como jóvenes, sobre todo, sí tengamos una propuesta bajo el brazo, sobre todo para atender a estos grupos. Ha sido muy duro, creo que regresar al Ecuador de antes, luego de un paro, porque de por sí nuestra sociedad ya estaba fragmentada. Tú sabes que la pandemia para todo el mundo sí fue un antes y un después. Y luego de la pandemia, volver a confinarnos casi 18 días en medio de una revuelta social con los mismos vecinos a veces divididos, porque el uno iba por una causa, el otro por otra causa, viendo a un país que todavía sigue siendo racista, lamentablemente, viendo a un país que todavía sigue con problemas de antes, creo que ha sido muy duro, pero ahí estamos. Lo más importante ahorita, por sobre todo, es entender que al país lo tenemos que construir todos y botar puentes, o sea, botar puentes de diálogo. Hoy día me dijeron una frase muy linda, que los buenos políticos hablamos con todos, no tenemos el reparo de compartir, y si es en pro de las personas, en pro de sacar adelante a la gente, lo hacemos sin problema, ¿no? Entonces eso nada más. Yo ya mismo tengo que salir, solo que les vi conectadas, me emocioné un montón. Así que yo les voy a dejar en este espacio. Les mando un gran abrazo a ti, mi querida Maggie, que hay que igual sentarnos, seguir haciendo cosas. Y a ti también, mi querida Estelita, que me parece que te pasaste. No sé si Estelita sigues ahí. No, no, sí, sí está, solo que el video está medio pausado. Bueno, no, me encantó que te hayas sumado, Washi. Me encantó, te estoy monitoreando y me encanta el laburo que haces. Eso de puentes de diálogo, eso de los jóvenes tenemos que tener propuestas, tenemos que no solamente pedir siempre, queremos ser nuestra visibilización, ser alguien más, ser dirigentes juveniles, sí, por supuesto, pero eso lo construimos nosotros en base a lo que hacemos, en base a nuestra formación política, en base a todo aquello que escuchamos en la actividad social, porque nosotros tenemos una actividad constante. Entonces, me parece hermoso lo que hacen ambos, quiero felicitarlos, y bueno, ya vamos a cortar porque ya llevamos 1 hora y media acá. ¡Ah, qué increíble! Me sumé al final. Supongo que conectadas junto a nosotras y que son de Argentina, vieron que hay muchas similitudes con lo que sucede. Es más, hasta logró desmentir el tema del dólar. Y justamente yo le hablaba a Guachito el tema del feriado bancario que se produjo y cómo incluso la gente, como a falta de conocimiento, y creo que es muy importante el tema de la comunicación entre políticos y ciudadanos, el tema de que mucha gente vincula a Guillermo Lasso con el feriado bancario, cuando realmente no es así, y que el feriado bancario y la transición en tema de dolarización 20 años después favoreció mucho al Ecuador en tema económico. Entonces, justamente yo le explicaba eso a Estela, porque me decía, la gente odia el dólar. Él decía, puede tal vez que la gente anhele tener su propia moneda, pero mantener una moneda propia establemente por temas de inflación, crisis políticas, incluso sociales, es sumamente fuerte y difícil. Entonces, asumir, creería que en el Ecuador una moneda propia sería un reto sumamente complicado, y yo al menos lo vería en medio imposible. Sin embargo, creería que el dólar es muy bueno acá en el Ecuador. No sé qué opinas tú. Sí, o sea, bueno, creo que tener una sociedad dolarizada es un reto grande para los países. Como dice Maggie, a veces cuando uno tiene moneda propia, hay temas como la inflación, como el cambio bursátil, las transacciones de las monedas como tal, que hacen que tu moneda no sea valiosa en el mercado internacional y que eso luego te cause crisis económica. Con modelos tan populistas como en América Latina, es complejo, es complejo. Y nosotros, nuestro proceso de transición a la dolarización fue fuerte porque vino acompañado muy de la mano con, no sé si llamarlo un salvataje bancario, en donde básicamente nadie estaba preparado para eso, ¿no? Fue muy fuerte socialmente, y yo te hablo desde lo social, no de lo económico porque no soy economista, pero sí desde lo social,
porque sí fue un antes y un después, ¿no? O sea, el hecho de las olas migratorias, jóvenes que ahora nosotros vemos ya los resultados desamparados, luego de eso, son costos bastante altos desde lo social, pero que económicamente al país la han estabilizado. Ahora, por suerte, nosotros tenemos el dólar. Sin embargo, tener dólar también implica otras responsabilidades a nivel macroeconómico y sobre todo en economía internacional. Tenemos una constante comunicación con el Banco Mundial y el FMI está tratando de también ser parte de las decisiones económicas que se toman en el Ecuador. Entonces, todas estas cosas son adherentes a un proceso de dolarización. Sin embargo, sí, bueno, yo sé que la situación ahora en Argentina es bien compleja, incluso hay esta idea del blue dólar, que, que es eso, ¿no? Es muy complejo, pero bueno, yo creo que al final del día es un proceso. Nada es el final, más bien es parte de un proceso. Y ahí tú, Estela, como nueva generación, vas a tener incluso que asumir ese proceso ya en su momento y entender muy bien, ¿no? Cómo se puede tener una transición sin que haya costes sociales tan altos. Eso nada más. No, te agradezco, Guayo. La verdad, un amor a ambas personas, ustedes dos. Eh, y sí, mira, en Ecuador, en Argentina tenemos un solo dólar, pero que lo dividimos en muchos, entonces tienen distintos valores. Sí. Una barbaridad. Así, bueno, se fue el ministro de Economía, renunció y el país estalló. Wow. Todo subió, el dólar subió, era lo que les contaba Maggi, no hay estabilidad de precios. Nosotros también tenemos un problema con el combustible, tampoco tenemos seguridad jurídica con este gobierno, no, no hay credibilidad con este gobierno justamente por las tendencias ideológicas y todo lo que ha sucedido con la vicepresidente, que bueno, tiene un montón de causas y no se ha resuelto ninguna. Estamos trabajando justamente para el próximo año poder hacer una linda competencia y poder ganar eso, o es seguir en el mismo, como en el mismo hueco, ¿viste? No salís nunca. Dejo, chicos, un abrazo enorme, Washington, un abrazo enorme, Mayerly. Muchísimas gracias. Un Que abrazo, tengan querido. linda noche. Gracias, Estela. Muchas gracias. Cuídate mucho. Les vaya muy bien. Chao, chao. Igualmente, chao, chao.